Error número 6. No conocer el alcance y las reglas de juego. Ahora que te vas a comprometer con el proyecto, es necesario que conozcas las reglas del juego entre comprador y vendedor. La relación entre comprador y vendedor tiene varias maneras de ser establecidas y depende de la etapa del proyecto y de la estructuración del mismo. Sin embargo, las más comunes son etapa de preventas y etapa de construcción. En proyectos en etapa de preventa, contrato de vinculación, oferta mercantil u oferta de compraventa. Su característica principal es que el vínculo está sujeto principalmente al alcance de una serie de condiciones para que el proyecto sea viable. Ese cumplimiento suele llamarse condiciones de giro, condiciones de inicio de obra o condiciones para la declaratoria de punto de equilibrio. Esto quiere decir que en la etapa de preventas, el proyecto debe cumplir una serie de requisitos para que se vuelva viable para su construcción. Ya en proyectos de etapa de construcción, los documentos pueden ser promesa de compraventa, contrato de beneficio de área, contrato de derechos fiduciarios o derechos mercantiles. La familia Castañeda finalmente terminaba de pagar su cuota inicial aproximadamente en 3 meses. Decidió no actualizar su contrato de arrendamiento con la inmobiliaria. Se le cumplía en 3 meses, su año, no lo iba a renovar. ¿Por qué? Porque la familia Castañeda asumía que como ya iba a terminar de pagar la cuota inicial, pues inmediatamente venía todo el proceso de escrituración y entrega. Para ellos fue un poco confuso el tema de la promesa de compraventa. Ahí nos dice muy bien que depende del punto de equilibrio. Es decir, que para el desarrollador se puede extender un poco más si el punto de equilibrio se retrasa de lo proyectado dentro del cronograma que tienen. Es por eso que la cuota inicial no va sujeta a la entrega. A la familia Castañeda les tocó volver a acercarse a la inmobiliaria, tomar un contrato por 6 meses, pero ya no en ese apartamento porque el anterior propietario le habían avisado con anterioridad que no iban a renovar el contrato, ya lo tenía arrendado. Les tocó tomar un apartamento por 6 meses con un arriendo más alto y más alto también el gasto de administración. Ten en cuenta que el compromiso de pago y la fecha de entregas son independientes entre sí. También debemos tener en cuenta que una vez empecemos todo el proceso de escrituración con el desembolso del crédito, esto puede tardar entre 3 y 6 meses dependiendo de la entidad financiera. Muchas constructoras, si no es la mayoría, siempre realizamos la entrega del inmueble después del desembolso del crédito hipotecario. La lección que debemos tener acá es que siempre debemos revisar el alcance de los documentos que vamos a firmar a la hora de la vinculación. Promesas de compra-venta, especificaciones, planos y demás. Si tú tienes alguna duda, alguna inquietud de algo, debes preguntarlo antes de la firma de los documentos. Pregúntale a tu asesor. Si no te es claro después de haberle pedido la asesoría a la persona que te está acompañando en la compra del inmueble, asegúrate de averiguarlo con tu abogado de confianza. Aquí vamos a conocer algunos de los puntos claves que debemos conocer a la hora de vincularnos en un proyecto inmobiliario. Las partes. Incluye a la desarrolladora y a los intermediarios que hagan parte del acuerdo de todo el proyecto y de los compradores. Estos deben estar correctamente identificados y corresponder a la información anteriormente nombrada. Se debe validar el encargo o el número de cuenta donde se van a realizar las consignaciones y en caso de los compradores igualmente si se requiere o si llega a haber una devolución. Lugar donde se va a desarrollar el proyecto. Debe estar plenamente identificado y debe corresponder a toda la documentación del predio. Proyecto. Una descripción del proyecto donde se den todas las características, zonas comunes, especificaciones y si el proyecto es por etapas, cómo será construido y qué incluye cada etapa. El inmueble en particular, ¿cuál es el inmueble en el que se está creando el vínculo? Tenemos que tener claridad de los planos y debemos identificar las especificaciones de ellos. Precio y forma de pago. ¿Cuál es el valor del inmueble y cómo y dónde se van a realizar los pagos por parte del comprador? Condiciones para el punto de equilibrio. Deben estar descritas todas estas condiciones claramente para iniciar el proceso de inicio de obra. El tiempo máximo para alcanzar estas condiciones y el tiempo máximo para el desarrollo de esta obra. Estas cláusulas deben indicar además si el proyecto cumple con estas condiciones. Aquí es donde se fijan fechas precisas del proyecto, fechas de escrituración, fechas de entregas y demás. Si el proyecto no cumple las condiciones, prórroga si da lugar a ello, o revisar cómo proceder la devolución
de los recursos aportados por los compradores. ¿Y cómo se resuelve el contrato debido al no cumplimiento de este hito? Hay que tener presente si hay o no penalidad si esto llegase a suceder. Penalidad por incumplimiento. ¿Cuál es la penalidad por incumplimiento por cada una de las partes? Y las condiciones que están sujetas a estas penalidades. Arras. Aunque suelen confundirse, no son las mismas penalidades por incumplimiento. Estos son valores que se imputan al precio hasta alcanzar el valor definitivo. Esto se hace en caso de algún desistimiento. Fecha de escrituración, cesión de derechos y fecha de entrega. En proceso de preventa, estas fechas están sujetas a la declaración del punto de equilibrio, condiciones de giro o inicio de obra. En etapa de construcción se debe indicar fecha, hora y lugar donde se va a iniciar este trámite.